Hola mis amados hermanos en Cristo, que la gracia y la paz del Señor hoy sea en cada una de sus vidas. Una vez más agradecidos con el Señor porque Él es quien hoy nos permite tener este estudio de la palabra de Dios. No es por méritos de nosotros, sino es por su gracia y misericordia. Y también agradecidos con ustedes porque nos acompañan en este nuevo día que el Señor nos da, sabiendo que es para la gloria y honra de Él. Muchas gracias por sacar de su tiempo. Y bueno, quiero que oremos en este momento para pedir la guía al Santo Espíritu. Vamos a orar. Mi buen Rey, te damos gracias una vez más porque tú eres, Señor, quien hoy nos permites ir a tu palabra. Gracias porque eres tú, Señor Santo, quien nos das ese privilegio tan maravilloso. Ayúdanos, mi Señor, hoy a poder ser guiados por ti, direccionados por ti, por tu palabra, Señor, para entenderla y poder llevarla a la práctica, Señor. Que sea tu Santo Espíritu hoy quien nos dirija y que sea tu Santo Espíritu también quien nos ayude, Padre, a ser guiados para tu gloria y honra, mi Señor. Gracias por ello. Dejamos a tus pies esta oración. Amén. Bueno, queridos hermanos, hoy quiero hablarles de algo que, bueno, el Señor ha inquietado en mi corazón. Y usted se ha hecho esta pregunta, o hágasela en este momento. ¿Para qué existe la iglesia? Usted dirá, uy, una pregunta de pronto eh, muy buena para este tiempo. Pero nos hemos hecho esa pregunta en algún momento. ¿Para qué existimos? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Será que para ocupar algo allí en este mundo? ¿Para ocupar un espacio en este mundo y de pronto vivir por vivir? ¿Será que es para eso? Vamos a ir un momento, por favor, a Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. Efesios 1, 22 y 23. Y dice la palabra: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Habla de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que miramos ahí algo importante, muy importante, mis hermanos. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Y quiénes somos nosotros? El cuerpo de Cristo. O sea que la iglesia, nosotros en Cristo, somos muy importantes para Él. Veamos algo, veamos unos 5 puntos o 5 propósitos, 5 funciones también que nos muestra la palabra del Señor. Vamos a estar viendo algunas citas, pero vamos a mirar esto. ¿Qué es lo que nos muestra la palabra de Dios para la iglesia? Primero quiero que miremos Mateo 22, 36 al 40. Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Vamos a ver qué nos dice ese evangelio en cuanto a los propósitos que Dios quiere con la iglesia. Vamos a ir allí a Mateo capítulo 22, 36 al 40. Mire lo que dice la palabra de Dios. Si usted está ahí con su Biblia, acompáñeme en la lectura, por favor. Dice la palabra: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Qué podemos ver allí? Podemos encontrar, mis hermanos, que esto es el resultado de adorar al Señor. El amar es es lo que podemos hacer para el Señor para mostrar esa verdadera adoración a Dios. Vemos un propósito allí, un propósito de la iglesia, que da Dios a la iglesia, perdón. Un propósito que Dios quiere dar a la iglesia. O sea, algo por lo que nosotros debemos vivir como iglesia que somos. Entonces, miramos esto lo que dice allí en el Mateo 22, 36 al 40. Miremos otra cosa que podemos observar allí. Dice 22, 36 al 40 y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. O sea, es el primer mandamiento y el más grande de todos. Entonces vemos cosas importantes
que vemos allí en este pasaje. Dice en el 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que vemos que el segundo mandamiento que da el Señor allí es muy parecido. Y es amar al prójimo como a ti mismo. Y esto nos lleva, mis hermanos, a un ministerio, a servicio, a servir. Y cuando hablo de un ministerio, es cuando decimos que tenemos un propósito en Cristo. Si ven, mis amados hermanos, que muchos a veces decimos, no, pero es que yo no estoy en ningún ministerio en la iglesia, no estoy... Mis amados hermanos, acá tenemos un ministerio, servicio, el de servirle a otros. Vemos que el Señor está mostrando en su palabra que sí hay propósitos en la iglesia, que estamos para algo allí como iglesia. Vamos a dar un salto a Mateo 28, 19 y 20. Creo que algunos lo conocemos, pero vamos allí, vamos a ir allí. Este es la gran comisión, lo que acabamos de leer, el gran mandamiento. Vamos a leer la gran comisión. Mira lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Y dice la palabra de Dios allí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estos dos versículos miramos algo muy importante. No deja de ser más importante los que acabamos de ver. Pero vemos que nos está mostrando allí en el versículo 19, empieza diciendo, por tanto, id. Algo que nos manda el Señor, hacer discípulos. ¿Qué es esto? ¿Qué miramos allí? Evangelismo. Evangelismo. Compartir las buenas nuevas. Entonces, si ven, mis hermanos, cómo empezamos a ver propósitos claros en la Biblia, y no vemos que sea para de pronto un miembro que esté involucrado en todos los ministerios, no, es para un creyente que ha creído en Cristo, un creyente que ha creído en ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo allí en la cruz. Vemos que hay propósitos para la iglesia, hay propósitos que Dios nos está mostrando allí. Y sigamos viendo allí. Dice, por tanto, y hacer discípulos a todas, bautizándolos en el nombre. Cuando un creyente da este paso de fe, este paso de creer al Señor y obedece al Señor, encontramos que allí ya hay un compañerismo. ¿Por qué compañerismo? Somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo y empezamos a hacer una familia. Entonces encontramos que ya va a haber un compañerismo con alguien que ha creído en lo mismo que yo he creído. Si ven, mis hermanos, cómo el Señor nos muestra propósitos tan bonitos, tan hermosos en su palabra, que no son para personas extraordinarias, simplemente para personas creyentes en Cristo, para su iglesia, para su cuerpo. Entonces, mis amados hermanos, es maravilloso. Y vemos un último que dice allí, versículo 20, enseñándoles. Y esto nos lleva a un discipulado. A que todos debemos ser edificados, para que todos crezcamos, para que todos podamos llevar una vida conforme Dios quiere. Entonces, mis hermanos, vemos 5 propósitos de la iglesia que el Señor ha dejado en su palabra. Entonces allí nos hacemos una pregunta. ¿La iglesia existe para qué? Como lo empezamos viendo al inicio. ¿Para qué existe la iglesia? Y empezamos a ver ya de pronto un poquito más lo que estábamos viendo allí de una forma más rápido. Pero vemos que la iglesia existe, mis amados hermanos, para que podamos tener una comunión con Dios, una relación con Dios personal con Él. Vamos a ir un momento a Juan 4:24. Juan 4:24. Adelantico en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 4,
versículos 23 y 24. Perdón. Entonces, Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Miren lo que dice la palabra de Dios allí. Dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, si ven, mis hermanos, ¿cómo yo puedo llegar a adorar al Señor? Lo miramos allí al principio, cuando decíamos amar a Dios. ¿Cómo yo voy a poder amar a Dios? Amo a Dios cuando tengo una relación con Él. Y voy a poder adorarle a Él cuando tengo una verdadera relación con Él. Esto es para lo que existe la iglesia. Un segundo punto, mis amados hermanos, que podemos ver allí. Recordamos que decíamos que había un servicio. Hablamos de predicar el evangelio, de hablar de Dios, de hablar de las cosas increíbles que ha hecho, de hablar de ese Dios todopoderoso. Por eso había un servicio, mis amados hermanos. Había un servicio. Porque el hablar de Dios, recordamos que era ¿qué? El evangelio. Entonces, acompáñenme en un momento a Hechos 8:4. Ahí adelantico en sus Biblias, después del evangelio de Juan, vamos a ir a Hechos 8:4. Y miren lo que dice la palabra de Dios allí. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Anunciando qué? Las buenas nuevas. Anunciando qué? Ese evangelio de salvación. Ese evangelio que solo Dios puede dar. Ese evangelio que da vida eterna. Hoy el Señor quiere que nosotros como iglesia estemos haciendo esto. Por eso hablaba primeramente de una adoración verdadera, de una adoración en espíritu y en verdad. Cuando verdaderamente tenemos esa relación con Dios, vamos a poder empezar a hablar de Él, porque yo le amo, porque yo quiero que sepan de Él, porque yo quiero que conozcan de Él, de ese que me amó primero a mí mismo. Entonces, mis hermanos, empezamos a predicar el evangelio, empezamos a hablar de esas cosas que Él hizo increíble. ¿Qué cosa hizo increíble Él? Resucitar de los muertos, que Él vive, que hoy Él está vivo. ¿No le parece increíble eso? ¿No le parece maravilloso eso? ¿Quién pudo haberlo hecho? Únicamente el Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que si hay propósitos. ¿Para qué existe la iglesia? Para esto, mis hermanos, para esto que estamos viendo. O sea que todos tenemos trabajo en la iglesia. Si no estamos involucrados en un ministerio, hay trabajo. Porque esto es para un creyente, para uno que ha creído. O sea que para el que ha creído, somos hijos de Dios, somos parte de ese cuerpo y somos iglesia. Entonces esto es lo que debemos estar haciendo. Sigamos viendo. Vamos a ir un momento a 2 de Pedro 3:18. Vamos a dar un salto en la Biblia allí casi al final del Nuevo Testamento. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Miren lo que dice la palabra de Dios allí. 2 de Pedro 3:18. En un momento que como que se me perdió Pedro, acá está. 2 de Pedro 3:18. Dice la palabra de Dios así. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué nos está mostrando allí, mis amados hermanos? Perdón, me equivoqué de cita. Estaba en 1 de Pedro. Si decía, no tiene que ver mucho con lo que... Ahora sí estoy en 2 de Pedro 3:18. Mire lo que dice la palabra de Dios. Allí dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahí dice una palabra importante. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento.
¿Para qué estamos en la iglesia? Para que podamos enseñar a otros, mis hermanos, para que nos edifiquemos unos a los otros, para que podamos madurar espiritualmente cuando enseñamos los unos a los otros. Todos podemos ser enseñados, todos podemos ser guiados. Esto no tiene de pronto un rango de decir yo ya aprendí todo. No, todos necesitamos madurar día a día. Necesitamos fortalecernos en la fe. Todos necesitamos fortalecernos día a día en esa fe, creerle verdaderamente al Señor, día a día lo que dice en su palabra. Aún a veces cómo leer y cómo estudiar la Biblia podemos enseñar a otros. Y podemos también de pronto recibir de otros eso. Cómo orar. Cosas que a veces decimos, no, pero mi hermano, yo oro y el Señor no responde. De pronto, ¿será que no estamos orando conforme la palabra del Señor quiere? Son cosas que podemos verlas allí. ¿Cómo tener un tiempo personal con Dios? A veces creemos que esto es algo que es de una forma mecánica, pero el poder estudiar la palabra del Señor tiene también sus pasos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podemos edificar a otros y enseñarles esto, mis amados hermanos? Entonces, ¿sí ve? Que hay propósitos, mis amados. ¿Y para qué estamos en la iglesia? Para esto. Otra cosa, que estamos en la iglesia para tener comunión en la familia de Dios. Y de pronto usted dirá en ese momento, no, pero no podemos tener por esto de la pandemia. Mis amados hermanos, podemos ir a visitar, podemos encontrarnos, pero podemos tener esa comunión de Dios. ¿Y para qué tener una comunión con Dios? Para cuidarnos, bendecirnos unos a otros, amarnos unos a otros. Para eso. Miremos lo que dice Gálatas 6:10. Vamos atrás y miramos qué es lo que dice Gálatas 6:10 en cuanto a esto. Mire lo que dice allí la carta a los Gálatas que escribe Pablo. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, si ven, mis hermanos, ¿para qué estamos? Para que podamos, como hablamos ahorita, cuidarnos unos a otros. Sabemos que somos un cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo qué hace? Nomás nosotros mismos con nuestro cuerpo, ¿qué hacemos con él? Lo cuidamos. Porque si nos duele algo, vamos a ir a ver por qué nos duele eso y tratamos de arreglar eso, de decir, quiero que se me quite este dolor. Y porque también somos un rebaño, mis hermanos. Somos ovejas. ¿Quién es nuestro pastor, nuestro mayor pastor? Cristo. Entonces, mis amados hermanos, ¿sí ven cómo tenemos propósitos en la iglesia que podemos hacer y que podemos también trabajar en eso y estamos sirviéndole al Señor? Y un último, mis amados hermanos, es demostrar el amor de Dios. Mire lo que dice Juan 13:35. Juan 13:35. Mire lo que dice la palabra de Dios allí. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. El amor los unos por los otros. Es demostrar el amor de Dios, no el amor de nosotros, que el amor de nosotros es egoísta. El amor de nosotros busca algo a cambio de lo que demos. El amor de Dios es un amor puro, un amor sincero. Y ese es el amor que quiere que nosotros demostremos a los hermanos. Para satisfacer las necesidades, mis amados hermanos. Hay necesidades que están pasando otros hermanos y en el amor del Señor podemos satisfacer esas necesidades. Y cada uno de nosotros somos un ministerio, mis amados hermanos. O sea que cada uno de nosotros somos importantes y útiles en las manos del Señor. No somos importantes ni somos, mejor dicho, que no hay nadie más que lo pueda hacer así. No, somos importantes para el Señor y útiles en sus manos. Y allí lo podemos ver que desde el pastor hasta el que hace el aseo
sirve haciendo el aseo en la iglesia, es importante para el Señor. Entonces, mis amados hermanos, ¿para qué estamos en la iglesia? Para esto. Espero que el Señor nos esté ayudando, que el Señor sea guiándonos en este día para decir, hay un propósito claro. Y hoy quiero empezar a servir en la iglesia. Quiero empezar a hacer esto para la gloria y honra del Señor. Y usted que está viendo este video en este día, quiero hacerle esta invitación. Quiero que hoy pueda decir, ¿para qué estoy en este mundo? De pronto no tiene propósito y no va a encontrar propósito en nada en este mundo, se lo aseguro. Pero saben que en quién sí va a encontrar propósito: en Cristo. Porque acá estamos viendo algo que el Señor nos está dando para que podamos darle gloria y honra a Él, adorarle en verdad. Le hago esa invitación: hoy entregue su vida a Cristo. Y como siempre lo he dicho, y no me cansaré de decirlo, si usted quiere hablar con otra persona, díganos, escríbanoslo ahí en el chat de nuestra iglesia para poder contactarle y decir, es de esta forma. Pero hoy no deje pasar esa oportunidad de entregar su vida a Cristo y decir, quiero poner un propósito en la vida, en mi vida, por medio de Cristo. Oramos. Mi buen Rey, te damos gracias, Señor, porque eres tú quien nos muestras en tu palabra, Señor Dios del cielo, propósitos claros, propósitos que te agradan a ti, que te dan honra, que te dan gloria, Señor, que son buenos. Gracias por ello. Queremos que nos ayudes, Señor, y que tú seas glorificado en esto, Señor, para poder cumplir esto, para poder obedecerte y darte la gloria a ti. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor sea bendición de los y nos vemos por ahí.